Hola, bienvenidos de nuevo a la familia de El Rincón del Drama Reddit. Soy su narrador y hoy les traigo una historia que les hará hervir la sangre, pero que también les recordará que la justicia, a veces, tarda años en llegar, pero cuando llega, golpea con la fuerza de un tren. Mi hermana mayor, la favorita indiscutible de mis padres, me miró a los ojos durante la cena y me dijo una frase que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. No es personal, hermanita, son solo negocios. Acababa de poner sobre la mesa un contrato que cuadruplicaba mi renta, exigiéndome 12.000 pesos por vivir en la casa que yo misma había cuidado durante años, o de lo contrario, me echaría a la calle. Mis padres, las personas que debían protegerme, asintieron y me dijeron que no fuera dramática, que era simplemente el precio de mercado. Miré mi cuenta bancaria, era imposible pagar eso con mi sueldo de enfermera. Así que no grité. No hice un escándalo. No lloré frente a ellos. Solo les dije, tienen razón, son negocios. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto a buscar la carpeta roja que mi abuela me entregó en secreto hace 5 años. Si mi familia quería hablar de negocios, entonces era momento de hablar de quién es la verdadera dueña de la casa donde duermen. Me llamo Nayeli. Tengo 32 años y mis manos siempre huelen a una mezcla extraña de cloro, alcohol isopropílico y lavanda barata. Es el olor del hospital público donde trabajo como enfermera en el turno de noche, el turno que nadie quiere porque es cuando la soledad de los pacientes se vuelve más pesada y cuando la muerte suele pasearse por los pasillos con más frecuencia. Ese domingo por la mañana salí del hospital a las 7 en punto. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la Ciudad de México, pintando el cielo de un tono grisáceo mezclado con la contaminación habitual. Mis pies palpitaban dentro de mis zapatos ortopédicos blancos. Había sido una guardia difícil, 3 ingresos de emergencia y el señor Martínez, de la cama 4, había tenido una crisis respiratoria a las 3 de la mañana. Logramos estabilizarlo, pero la adrenalina ya había abandonado mi cuerpo, dejándome solo con un cansancio profundo que se sentía hasta en los huesos. Caminé hacia la parada del autobús, contando mentalmente las monedas que me quedaban en el monedero para el pasaje. Mientras esperaba, revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes. Ninguno preguntaba cómo había estado mi noche. Ninguno preguntaba si estaba cansada. El primero era de mi madre, doña Lourdes, no olvides pasar por la farmacia y traer el losartán de tu papá, ya se le acabó la caja. El segundo, también de mi madre, tu hermana Priscila viene a comer hoy. Quiere mole poblano. Llega temprano para que empieces a cocinar, no quiero que la hagas esperar. El tercero era del banco, recordándome que el pago automático del seguro de gastos médicos mayores de mis padres se había procesado exitosamente. 5.200 pesos menos en mi cuenta. Suspiré y guardé el teléfono. Así era mi vida. Una serie de transacciones y obligaciones donde yo era el proveedor silencioso, la mano de obra barata, la hija que estaba ahí para resolver los problemas cotidianos pero nunca para recibir los aplausos. El trayecto a casa duró 45 minutos. Vivo en la colonia Narvarte, en una casa antigua que mi abuelo compró hace más de 40 años. Bueno, para ser exacta, vivo en el anexo. Es una pequeña construcción de ladrillo en el fondo del patio trasero, separada de la casa principal por un jardín que yo misma mantengo verde y florecido. Originalmente era un cuarto de servicio y una bodega, pero con los años y con mis propios ahorros, lo había convertido en un pequeño departamento de una recámara, con su propio baño y una cocineta minúscula. Era mi refugio. O al menos, eso creía yo. Al entrar a la propiedad, el contraste fue inmediato. La casa principal, donde viven mis padres, es grande, de 2 pisos, con fachada de piedra y ventanales amplios. Se ve imponente, aunque si te fijas bien, notarás que la pintura se está descascarando en las esquinas y que algunas tejas necesitan cambio. Detalles que yo había señalado hace meses, pero que mis padres ignoraron porque no había dinero, a pesar de que Priscila siempre presumía de lo bien que le iba. Abrí la reja con cuidado para no hacer ruido, pero fue inútil. Apenas puse un pie en el patio, la puerta de la cocina se abrió y salió mi madre. «Hija, qué bueno que llegas», dijo, sin saludarme, sin un beso, sin mirarme a los ojos.
Ya son las 8:30. Si queremos que el mole esté listo para las 2 de la tarde, tienes que empezar ya. Me detuve, sintiendo el peso de mi mochila en el hombro. Buenos días a ti también, mamá. Estoy bien, gracias por preguntar. Solo un poco cansada después de 12 horas de trabajo. Mi madre hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Ay, Nayeli, no empieces con tus quejas. Eres joven, aguantas. Además, es tu hermana. Casi no la vemos, pobrecita, trabaja tanto. Lo menos que podemos hacer es consentirla un poco. Yo también trabajo, mamá, murmuré, pero ella ya se había dado la vuelta y entrado a la cocina. Fui a mi anexo, me quité el uniforme que olía a hospital y me di un baño de 3 minutos con agua tibia. No tenía tiempo para dormir, ni siquiera para una siesta de 20 minutos. Me puse unos jeans viejos y una camiseta de algodón, me recogí el cabello mojado en un chongo y caminé hacia la casa principal. La cocina era un campo de batalla que esperaba a su soldado. Sobre la mesa había kilos de chiles secos, ancho, mulato, pasilla. Había almendras, nueces, pasas, chocolate de metate, ajonjolí y especias. Hacer mole desde cero no es cocinar, es un ritual de paciencia y dolor de espalda. Tu papá se levantó de malas, comentó mi madre desde la sala, donde estaba viendo las noticias. Le duele la rodilla. ¿Trajiste su medicina? Sí, mamá. La dejé en la mesita de la entrada junto con el cambio. Qué bueno. Ah, y asegúrate de limpiar bien los chiles, a Priscila le cae mal si quedan semillas, le irritan el estómago. Durante las siguientes 4 horas, mi mundo se redujo al calor de la estufa y al aroma penetrante de los chiles tostándose. Mis brazos, ya cansados de mover pacientes, ahora dolían por mover la pesada cazuela de barro. Cada vez que el cucharón de madera giraba en la salsa espesa y oscura, pensaba en mi vida. Pensaba en por qué seguía aquí, a los 32 años, viviendo en el patio de mis padres. La respuesta siempre era la misma: culpa y amor. Culpa porque me habían criado con la idea de que la hija soltera se queda a cuidar a los padres viejos. Amor, porque a pesar de todo, eran mis papás. Y amor por esta casa, por este suelo, por los rosales que mi abuela Catalina había plantado y que ahora solo yo regaba. A la 1:30 de la tarde, el mole estaba listo. Brillante, oscuro, aromático. Un poema gastronómico hecho con mi sudor. Limpié la cocina, lavé los trastes sucios y empecé a poner la mesa con el mantel de lino que solo se usaba en ocasiones especiales. A las 2 en punto, escuchamos el claxon. No era un toque breve. Era una fanfarria. Pi, 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 pi. Mi padre, don Efraín, que había pasado la mañana quejándose de su rodilla inmóvil en el sillón, se levantó casi corriendo, olvidando su bastón. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó mi princesa!, gritó, con una alegría que nunca le había escuchado cuando yo llegaba a casa. Salí al patio, secándome las manos en el delantal. Un auto deportivo color plata, un modelo del año que costaba más de lo que yo ganaría en 5 años, estaba estacionado frente a la reja. La puerta del conductor se abrió y bajó Priscila. Mi hermana mayor. 36 años. Impecable. Llevaba un vestido de diseñador color coral que resaltaba su bronceado de fin de semana. Su cabello estaba perfectamente alaciado, sus uñas eran obras de arte acrílico y sus gafas de sol probablemente costaban lo mismo que mi refrigerador. ¡Familia!, exclamó, entrando con paso firme, haciendo sonar sus tacones sobre el concreto. ¡Hija de mi vida! Mi madre corrió a abrazarla. ¡Qué guapa estás! Mírate nada más, cada día más elegante. Ay, mamá, es el estrés, rió Priscila, dejándose abrazar pero manteniendo cierta distancia para no arrugar su vestido. El éxito cansa, ¿sabes? Vengo muerta. Tuve reuniones con inversionistas toda la semana. Me miró por encima del hombro de mi madre. Sus ojos recorrieron mi ropa sencilla, mi cara lavada, mis manos rojas por el calor de la cocina. Hola, Nayeli. Híjole, ¿te ves acabada? ¿No dormiste? Esas ojeras te llegan al suelo.
Deberías comprarte ese corrector de ojeras que te recomendé, el de 1.500 pesos. Hace milagros. Hola, Priscila. Vengo de mi guardia nocturna. Y acabo de terminar de hacer tu mole, dije, tratando de mantener la voz neutral. Ah, sí, el mole. Espero que no esté muy picante. Ya sabes que mi gastritis por estrés laboral es terrible. Entramos a la casa. La dinámica cambió instantáneamente. El aire, que antes se sentía pesado y silencioso, ahora giraba en torno a Priscila. Ella se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que solía ser de mi abuelo. Mi padre le sirvió vino de una botella que ella había traído, alabando la etiqueta como si fuera un experto sommelier, aunque yo sabía que él prefería la cerveza. Serví los platos. Pollo bañado en mole, arroz rojo perfecto, tortillas hechas a mano, que yo había ido a comprar corriendo a la tortillería mientras el mole hervía. Priscila probó un bocado, masticando lentamente mientras todos la observaban como si fuera un juez de televisión. Está bueno. Un poco espeso para mi gusto, pero pasable. En el restaurante Pujol, el mole madre tiene una textura más sedosa, ¿sabes? Pero bueno, para ser casero, está bien. Gracias, Nayeli. De nada, murmuré, sentándome en la esquina de la mesa. Bueno, cuéntanos, hija, dijo mi padre, ignorando mi presencia. ¿Cómo van tus negocios? ¿Sigues vendiendo esas casas de lujo? Priscila se iluminó. Dejó los cubiertos y juntó las manos, mostrando sus anillos dorados. Papá, el mercado está increíble. La gentrificación es lo mejor que le ha pasado a esta ciudad. Los extranjeros están llegando por montones, buscando lugares auténticos, pero con comodidades modernas. Estoy cerrando tratos en la colonia Roma y Condesa por montos que ni se imaginan. Y eso, hizo una pausa dramática, tomando un sorbo de vino, eso me hizo pensar en nosotros. En la familia. ¿En la familia? Preguntó mi madre, interesada. Sí. He estado analizando nuestros activos. Específicamente, esta propiedad. Priscila miró alrededor de la sala vieja, con sus muebles de los años 90 y sus cortinas pesadas. Esta casa es una mina de oro, pero está subutilizada. Es un desperdicio de capital. Yo seguí comiendo, pero mis sentidos se pusieron en alerta. Conocía ese tono de voz. Era el tono que usaba cuando quería pedir dinero prestado, o cuando quería convencer a mis padres de vender alguna joya de la abuela. ¿A qué te refieres, hija? Preguntó mi padre. Priscila sacó su teléfono último modelo y lo puso sobre la mesa. Hice un análisis comparativo de mercado. Las rentas en esta colonia han subido un 200% en los últimos 5 años. Y sin embargo, volteó a verme lentamente, como un depredador que fija su vista en una presa herida. Sin embargo, tenemos un activo improductivo en el patio trasero. Dejé de masticar. El arroz se sintió como arena en mi boca. ¿El anexo? Pregunté. Exacto. El anexo, dijo ella, sonriendo sin mostrar los dientes. Nayeli, hermanita, vamos a hablar claro. Tú vives ahí. Tienes agua, luz, internet, gas. Tienes un jardín privado. ¿Y cuánto aportas a la casa? Doy 3.000 pesos al mes, dije, sintiendo que mis orejas se calentaban. Y pago las medicinas de papá. Y la despensa. Y el seguro médico. Priscila soltó una risita condescendiente. ¡Ay, Nayeli! 3.000 pesos. Eso es tierno. Pero financieramente es un insulto. Esos 3.000 pesos apenas cubren lo que consumes. ¿Y las medicinas? Eso es obligación moral, no es renta. Estamos hablando de bienes raíces. ¿A dónde quieres llegar? Pregunté, sintiendo que el pulso se me aceleraba. Hice números, continuó Priscila, ignorando mi pregunta y dirigiéndose a mis padres. Papá, mamá, escuchen esto. Un departamento independiente como el que ocupa Nayeli, en esta zona, se puede rentar fácilmente en 12.000 pesos mensuales. Mínimo.
Si lo remodelamos un poco, le ponemos acabados tipo industrial, unos muebles bonitos, podríamos ponerlo en Airbnb y sacar hasta 20.000 pesos en temporada alta. Mis padres abrieron los ojos desmesuradamente. ¿20.000 pesos? Repitió mi madre. Virgen Santísima. Eso es más que la pensión de tu padre. Exactamente, dijo Priscila, triunfante. 20.000 pesos que están perdiendo cada mes porque Nayeli está jugando a la casita ahí atrás por 3.000 pesos. Están dejando de ganar 17.000 pesos mensuales. Eso es, hizo un cálculo rápido en el aire, más de 200.000 pesos al año. Dinero que podrían usar para viajar, para arreglar la casa principal, para vivir como merecen. Mi padre frunció el ceño, mirando su plato de mole. Pero Nayeli vive ahí. ¿Dónde va a vivir? Ese es el punto, papá, dijo Priscila suavemente, poniendo su mano sobre la de él. Nayeli ya tiene 32 años. Es hora de que vuele. De que asuma responsabilidades reales. No le hacen ningún favor subsidiándola así. La están haciendo dependiente. Si ella quiere seguir viviendo ahí, lo justo, lo ético, es que pague el precio de mercado. ¿Qué? Mi voz salió estrangulada. ¿Quieres que pague 12.000 pesos? Priscila, tú sabes cuánto gano. Gano 14.000 pesos al mes. Si pago eso, me quedan 2.000 pesos para comer y transportarme. Priscila se encogió de hombros, tomando otro bocado de mole. Entonces tienes un problema de ingresos, Nayeli, no de gastos. Quizás deberías buscar otro trabajo. O hacer más guardias. O, simplemente, buscar un lugar que se ajuste a tu realidad económica. Hay cuartos en Iztapalapa o en el Estado de México por 3.000 pesos. Miré a mis padres, esperando que dijeran algo. Esperando que mi madre dijera, no, Nayeli es la que nos cuida. Esperando que mi padre dijera, no vamos a echar a tu hermana. Pero el silencio se alargó. Mi madre miraba el mantel, alisando una arruga inexistente. Mi padre miraba a Priscila con admiración. 20.000 pesos, murmuró mi padre. Con eso podríamos cambiar el coche, vieja. Ese Datsun ya no da para más. Y podríamos ir a visitar a tu tía a Guadalajara, añadió mi madre, con un brillo de codicia en los ojos. Hace años que no salimos de vacaciones. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No les importaba que yo estuviera ahí. No les importaba quién les inyectaba, quién les cocinaba, quién los escuchaba. Solo les importaba el número mágico que Priscila acababa de lanzar al aire. ¿Lo dicen en serio? Pregunté, mi voz temblando. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Van a cobrarme 12.000 pesos? Mi madre suspiró, como si yo fuera una carga irrazonable. Hija, entiende, tu hermana sabe de estas cosas. Ella quiere lo mejor para la familia. Nosotros ya estamos viejos. Necesitamos seguridad. Yo soy su seguridad, dije, con lágrimas de rabia asomando. Yo soy la que está aquí todos los días. No grites, me cortó Priscila, con voz dura. No seas dramática. Nadie te está corriendo. Solo te estamos pidiendo que pagues lo justo. Es una actualización de renta. Es lo normal en cualquier contrato. No tengo contrato, dije. Ah, eso se va a arreglar, Priscila sonrió. Traeré uno la próxima semana. Tienes unos días para pensarlo. O pagas los 12.000 o desocupas para que podamos poner el negocio. Es por el bien de todos. Tienes que cambiar tu mentalidad de escasez, Nayeli. Piensa en grande. En ese momento, mirando la sonrisa perfecta de mi hermana y la indiferencia de mis padres, sentí algo que nunca había sentido hacia ellos. No era tristeza. No era dolor. Era frialdad. Una frialdad absoluta que nació en mi estómago y subió hasta mi pecho, congelando mi corazón. Recordé las palabras de la abuela Catalina. Recordé la caja de zapatos. Recordé su voz ronca diciéndome que este día llegaría. Está bien, dije. Todos se detuvieron. Priscila parpadeó.
¿Qué? Dije que está bien. Trae el contrato. Vamos a ver los números. Priscila sonrió victoriosa y levantó su copa de vino. Salud por eso. Salud por el progreso de la familia. Yo no levanté mi vaso. Solo la miré y pensé, disfruta tu vino, hermana. Porque va a ser el más caro de tu vida. Los días siguientes a aquel domingo fueron una tortura psicológica lenta y silenciosa. La casa, que antes se sentía como un refugio, ahora se sentía como una prisión de la que estaba a punto de ser exiliada. Mis padres actuaban con una normalidad forzada y dolorosa. Mi madre me preguntaba qué quería desayunar con una amabilidad excesiva, como si tratara de compensar el hecho de que estaba de acuerdo en cobrarme una renta impagable. Mi padre evitaba quedarse a solas conmigo, de repente, tenía muchos programas importantes que ver en la televisión a todo volumen. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba, iba al hospital, volvía, limpiaba, cocinaba. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no cocinaba con amor. El guisado ya no llevaba ese toque extra de sazón. Limpiaba lo justo y necesario. Dejé de comprar las galletas favoritas de mi papá y el pan dulce que le gustaba a mi mamá. No hay dinero, les decía cuando preguntaban. Estoy ahorrando para la renta. Ellos bajaban la mirada y no decían nada. El miércoles por la noche, Priscila regresó. No trajo comida esta vez. Trajo un portafolio de piel negro y una actitud de ejecutiva que va a cerrar una fusión corporativa, no a desahuciar a su hermana. Nos sentamos en la sala. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche. El sonido del segundero parecía martillazos en mi cabeza. Bien, dijo Priscila, abriendo el portafolio y sacando un documento engrapado con una cubierta azul. Aquí está. Es un contrato de arrendamiento estándar, redactado por los abogados de mi firma. Todo legal, todo transparente. Deslizó el documento sobre la mesa de centro hacia mí. Lo tomé. El papel se sentía pesado. Léelo con calma, dijo ella, cruzando las piernas. Pero te resumo los puntos clave. Renta mensual, 12.000 pesos. Depósito en garantía, 2 meses, es decir, 24.000 pesos, pagaderos a la firma del contrato. Plazo forzoso de 1 año. Incremento anual conforme a la inflación más 2 puntos porcentuales. Mis ojos se nublaron al ver los números escritos en letra negrita. 24.000 pesos de depósito, susurré. Priscila, no tengo esa cantidad en el banco. Tú lo sabes. Apenas tengo 10.000 pesos ahorrados para emergencias. Pues tendrás que pedir un préstamo, Nayeli, respondió ella, revisando sus uñas perfectas. O vender algo. No sé, ese televisor que tienes en tu cuarto o tu computadora. El punto es que si quieres vivir en una zona premium, tienes que pagar el costo de entrada. Levanté la vista hacia mis padres. Mi madre estaba tejiendo, o fingiendo tejer, con la vista clavada en las agujas. Mi padre limpiaba sus lentes frenéticamente con la esquina de su camisa, un tic nervioso que siempre le daba cuando había conflicto. Papá, dije, intentando una última vez apelar a su humanidad. ¿De verdad están de acuerdo con esto? ¿Quieren que me endeude con el banco para pagarles a ustedes? ¿A su propia hija? Mi padre se puso los lentes, pero no me miró. Miró a Priscila. Es un negocio, hija. Tu hermana dice que es lo mejor para asegurar nuestro futuro. Y, bueno, tú eres joven. Puedes trabajar más. Trabajo 12 horas diarias, papá, dije, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Quieres que trabaje 24? Es cuestión de prioridades, intervino Priscila, cortante. Si de verdad quisieras quedarte, encontrarías la forma. Pero claro, es más fácil hacerte la víctima y esperar que papá y mamá te resuelvan la vida. Yo les resuelvo la vida a ellos, repliqué, mi voz subiendo de tono por primera vez. ¿Quién los llevó al hospital cuando les dio COVID? ¿Quién te llamó a las 3 de la mañana, Priscila, y tú no contestaste porque estabas en una fiesta en Tulum? Priscila golpeó la mesa con la palma de la mano. Eso es pasado.
Deja de echar en cara tus obligaciones. Estamos hablando de dinero, Nayeli. De activos. De retorno de inversión. Se inclinó hacia mí y su rostro, normalmente una máscara de perfección, se contorsionó en una mueca de desprecio. Mira, hermanita. Te voy a ser muy sincera. No creo que tengas la capacidad para pagar esto. Y la verdad, prefiero que no lo hagas. Ya tengo el proyecto arquitectónico listo. Vamos a tirar la pared de tu cuarto, poner un ventanal de piso a techo, una cocineta de granito, va a quedar divino. Tú y tus muebles viejos no encajan en esa visión. ¿No encajo en tu visión?, repetí lentamente. Exacto. No es personal, hermanita, son solo negocios. Si no puedes pagar, vete. Busca un cuarto en Iztapalapa o vete de roomie con alguna amiga enfermera en una zona más económica. Esta casa, esta ubicación, es para gente que progresa. Gente que tiene mentalidad de abundancia. Y tú tienes mentalidad de pobreza. La frase quedó flotando en el aire como un gas tóxico. Mentalidad de pobreza. Miré a mi madre. Ella dejó de tejer. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no dijo nada. No me defendió. Su silencio fue más doloroso que cualquier insulto de Priscila. En ese instante, la Nayeli que buscaba aprobación murió. La hija que solo quería que sus padres le dijeran gracias se desvaneció. En su lugar, quedó algo frío, duro y calculador. Recordé la carpeta roja. Recordé la firma de la abuela. Recordé que, ante la ley, la única dueña de todo lo que pisábamos era yo. Respiré hondo. Solté el contrato sobre la mesa. Tienes razón, dije. Priscila parpadeó, confundida por mi repentina calma. ¿Qué? Tienes razón, dije de nuevo, mirándola fijamente a los ojos. No puedo pagar esto. Y no voy a pedir un préstamo para enriquecerte. Así que no voy a firmar. Una sonrisa de triunfo se dibujó en los labios de Priscila. Sabía que serías razonable. Entonces, ¿cuándo te vas? El contrato verbal que tenemos, según la ley, requiere un aviso de terminación. Me diste el ultimátum el domingo. Tengo 30 días. Me iré el día 30. Perfecto, dijo Priscila, cerrando su portafolio. 30 días. Quiero el anexo vacío y limpio a las 9 de la mañana. Y Nayeli, no te lleves nada que no sea tuyo. Los accesorios del baño, las lámparas, eso se queda. Es parte del inmueble. No te preocupes, dije, poniéndome de pie. Me llevaré exactamente lo que es mío. Ni más, ni menos. Salí de la sala sin despedirme. Caminé hacia mi anexo bajo la lluvia ligera que empezaba a caer. No sentí el agua. Solo sentía el fuego de la indignación ardiendo en mi pecho. Negocios son negocios, pensé. Muy bien, Priscila. Vamos a hacer negocios. Los siguientes 20 días fueron una clase magistral de autocontrol. Apliqué lo que en psicología llaman el método de la piedra gris. Me volví aburrida, inexpresiva, desconectada. No respondía a las provocaciones de Priscila, no hablaba con mis padres más allá de lo indispensable. Empecé a empacar. Conseguí cajas de cartón en el hospital y cada noche, después de mi turno, guardaba mi vida. Libros, ropa, los pocos adornos que tenía. Mis padres me veían ir y venir con las cajas y su ansiedad crecía. Hija, me abordó mi papá una tarde en el patio. ¿Ya sabes a dónde vas a ir? Sí, papá. ¿Está lejos? No te preocupes por eso. Es que se me está acabando la insulina. Y no sé cómo pedir la cita en la aplicación del seguro. Tú siempre lo haces. Me detuve con una caja en brazos. Lo miré. Se veía viejo y frágil. Una parte de mí quiso dejar la caja, sacar el teléfono y hacerle la cita. Pero luego recordé la cara de Priscila diciéndome que tenía mentalidad de pobreza. Dile a Priscila que te ayude, papá, dije suavemente. Ella es muy lista. Seguro sabe usar la aplicación.
O puede pagarte una consulta privada con los 20.000 pesos que va a ganar del Airbnb. Mi padre se quedó callado, avergonzado. Yo seguí caminando. Mientras tanto, Priscila actuaba como si ya fuera la dueña absoluta. Venía cada 2 días con gente extraña. Arquitectos, decoradores, contratistas. Se paseaban por mi jardín, pisando mis flores, midiendo las paredes de mi casa mientras yo estaba adentro. Aquí vamos a poner un jacuzzi, la escuché decir un sábado por la mañana. Estaban justo afuera de mi ventana. Y tiramos esta pared para que la luz entre directo. Va a quedar espectacular. Va a salir caro, licenciada, dijo la voz de un hombre, el contratista. Mínimo unos 300.000 pesos de inversión inicial. El dinero no es problema, respondió Priscila con esa voz arrogante que usaba para impresionar. Tengo líneas de crédito abiertas. Y en cuanto empiece a rentarse, se paga solo en 1 año. Pero la fachada de Priscila tenía grietas. Grietas que solo yo, desde mi posición de fantasma invisible, podía ver. Una tarde, regresé temprano del hospital porque me cambiaron el turno. Entré por la puerta de servicio y me dirigí al anexo. Priscila estaba en el jardín, hablando por teléfono. Estaba de espaldas a mí y no me vio. Estaba fumando, algo que mis padres detestaban y que ella juraba que no hacía. Te dije que no me llames a esta hora. Gritaba en susurros histéricos. Carlos, por favor. Si se enteran en el despacho que usé la tarjeta corporativa me van a correr. Ya lo voy a reponer. Se quedó callada, escuchando. Su mano temblaba tanto que se le cayó la ceniza en el vestido. Sí, sí. Tengo un proyecto seguro. Es la casa de mis viejos. En 1 mes empiezo a cobrar rentas en dólares. Solo necesito que aguantes el corte de la tarjeta. Voy a hipotecar la casa si es necesario para sacar el líquido, pero no me delates. Me escondí detrás de un arbusto, con el corazón latiendo a 1000. Voy a hipotecar la casa. Priscila no solo quería rentar el anexo. Quería usar la escritura de la casa principal, la casa de mis padres, como garantía para un préstamo bancario enorme. Quería tapar su desfalco en el trabajo con el patrimonio de la familia. Si yo me iba, si yo dejaba que ella tomara el control, mis padres terminarían en la calle en menos de 1 año. El banco les quitaría todo. Esa noche no tuve dudas. Fui a mi armario y saqué la carpeta roja. La limpié con un paño suave. Mañana era el día de visitar al licenciado Bernal. El despacho del licenciado Bernal estaba en el centro histórico, en un edificio antiguo con elevador de reja. Olía a madera vieja y a justicia de la vieja escuela. Cuando entré, el licenciado Bernal se levantó de su silla de cuero. Era un hombre bajo, calvo, con un bigote blanco impecable y unos ojos que habían visto todo lo bueno y lo malo de la gente. Nayeli, dijo, extendiéndome la mano. Tu abuela Catalina me dijo que este día llegaría. Siempre esperó equivocarse, pero era una mujer sabia. Tenía razón, licenciado, dije, sentándome frente a él. Me dieron el ultimátum. Quieren cobrarme 12.000 pesos. O echarme. El licenciado soltó una risa seca. ¿12.000 pesos? Vaya. La ambición no conoce límites. ¿Y tus padres? Están de acuerdo. Creen que es lo justo. Creen que Priscila los va a hacer ricos. Pobres ingenuos, el licenciado abrió un cajón y sacó un expediente grueso. Bueno, Nayeli. Tú sabes lo que hay aquí. Hicimos el trámite hace 5 años. Tu abuela te vendió la propiedad en vida. Se reservó el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a vivir ahí hasta su muerte. Pero al morir ella hace 3 años, el usufructo se extinguió. Se consolidó la propiedad plena a tu favor. Lo sé, dije. Pero nunca quise decirles. No quería humillarlos. Y eso te honra, hija. Pero ahora no es cuestión de orgullo, es cuestión de defensa propia. ¿Qué quieres hacer? Quiero que prepare un acta, dije, sintiendo una nueva firmeza en mi voz. Un acta de entrega de posesión. Pero no la que ellos esperan.
Quiero que certifique que yo, como propietaria legítima, tomo posesión total del inmueble y que desconozco cualquier contrato o promesa que Priscila haya hecho. ¿Y desalojarlos? ¿Quieres desalojarlos?, preguntó el abogado, mirándome por encima de sus gafas. Pensé en mi papá y su insulina. Pensé en mi mamá y sus tejidos. Pensé en Priscila y su plan de hipotecar la casa. A mis padres, no, dije. Pero a Priscila, a ella quiero que la ley le caiga encima con todo el peso posible. Quiero que sepa que no puede vender lo que no es suyo. Muy bien, el licenciado Bernal sonrió, y fue una sonrisa afilada. Prepararé todo. También traeré una copia certificada reciente del registro público, con fecha de ayer, para que no haya duda de la vigencia. ¿Cuándo es el día límite? El próximo sábado. A las 9 de la mañana. Ahí estaré, dijo él. No me perdería la cara de tu hermana por nada del mundo. Salí del despacho sintiéndome diferente. Ya no era la enfermera cansada. Ya no era la hija invisible. Era Nayeli Esperanza Gómez, propietaria. Y estaba a punto de dar la lección de negocios más importante de la vida de mi hermana. Regresé a casa y continué empacando. Dejé mi cuarto vacío, tal como Priscila quería. Limpié las paredes. Barrí el suelo. El viernes por la noche, la casa estaba en silencio. Mis padres estaban en su cuarto, tal vez sintiendo la culpa, tal vez contando el dinero imaginario que recibirían. Yo me senté en el suelo de mi anexo vacío, con la carpeta roja en mi regazo. Mañana, abuela, susurré al aire. Mañana se acaba la mentira. PHN 3, Acto 3, Man LTKEO, La Revelación, Capítulo 4. El juicio final el sábado amaneció con un cielo de plomo, gris y pesado, amenazando con una tormenta que no terminaba de romper. A las 8:55 de la mañana, yo estaba sentada en medio de mi anexo. Ya no había muebles, solo una silla plegable de metal y una mesa pequeña de plástico que usaba para planchar. Las paredes estaban desnudas, revelando los pequeños agujeros donde alguna vez colgaron mis fotos y mis diplomas de enfermería. El lugar olía a fabuloso de lavanda y a vacío. Escuché el motor del auto de Priscila rugir en la entrada. No llegó sola. Escuché también el sonido pesado de un camión de carga. Se asomó por la ventana, era una camioneta de mudanzas con el logotipo de una empresa barata. Priscila no perdía el tiempo, quería sacar hasta el último rastro de mi existencia antes del mediodía. La puerta del anexo se abrió sin previo aviso. Priscila entró como un torbellino, con sus gafas de sol puestas aunque estábamos bajo techo. Llevaba unos jeans de marca ajustadísimos y una blusa de seda blanca, el uniforme de fin de semana casual de gente rica. Detrás de ella entraron mis padres. Mi madre traía un tupperware en las manos, un gesto reflejo de su ansiedad. Mi padre se apoyaba pesadamente en su bastón, evitando mirar las paredes vacías. «Buenos días», exclamó Priscila, con una alegría que sonaba tan falsa como una moneda de 3 pesos. «Veo que ya estás lista». «Bien, muy bien». La puntualidad es el primer paso hacia el éxito, Nayeli. Se quitó las gafas y miró alrededor con gesto crítico. El piso se ve un poco opaco. Tendremos que pulirlo. Y esa pintura, hizo una mueca, ese tono crema es tan deprimente. Necesitamos blanco absoluto. Minimalista. Hola, Priscila. Hola, papá, mamá, dije, permaneciendo sentada. Mi voz era tranquila, firme. Mis manos descansaban sobre la mesa, una sobre la otra, para que no vieran que me temblaban ligeramente los dedos. Hija, te traje un poco de fruta picada, dijo mi madre, acercándose tímidamente. Para el camino. No sé a dónde vas, pero, para que no te vayas con el estómago vacío. Gracias, mamá. Déjalo ahí, señalé la mesa. Priscila aplaudió una vez, un sonido seco que cortó el aire. Bueno, basta de sentimentalismos. El camión está esperando y me cobran por hora. Nayeli, las llaves. Y espero que hayas dejado los recibos de luz y agua pagados hasta el día de ayer.
Me miró con la mano extendida, esperando obediencia. Esperando sumisión. Siéntate, Priscila, dije. Ella soltó una risa incrédula. ¿Perdón? No tengo tiempo para sentarme. Tengo al arquitecto llegando a las 11. Dame las llaves. Dije que te sientes, repetí. No alcé la voz, pero le inyecté tal dosis de autoridad, la misma que uso con pacientes difíciles que no quieren tomar su medicina, que Priscila parpadeó. Miró a mis padres, buscando complicidad en su burla, pero ellos estaban callados, sintiendo la tensión en el aire. Con un suspiro exagerado de fastidio, Priscila jaló la otra silla plegable que había en el rincón y se sentó frente a mí, cruzando las piernas y mirando su reloj inteligente. Tienes 2 minutos, Nayeli. Si esto es para pedirme dinero prestado para tu mudanza, la respuesta es no. Ya hablamos de la responsabilidad financiera. No quiero tu dinero, Priscila, dije. Quiero cerrar nuestro negocio. Dijiste que esto era puramente transaccional. Que no era personal. ¿Correcto? Correcto. 100%. Bien. En cualquier transacción inmobiliaria, el paso más importante es la verificación de la titularidad. Antes de entregarte la posesión física del inmueble, necesito ver el documento que te acredita como arrendadora legítima. Priscila frunció el ceño, confundida. ¿De qué diablos hablas? Es la casa de mis padres. Papá y mamá están aquí parados. Ellos me dieron el poder de administrarla. Papá, miré a mi padre, ¿tienes la escritura de la casa? ¿La que está a tu nombre? Mi padre se enderezó, ofendido. Pues claro que no la traigo en la bolsa, hija. Está guardada en el cajón del buró. La escritura que dejó tu abuelo. Esa escritura está cancelada, papá, dije suavemente. ¿Qué? Saltó mi madre. Claro que no. Es la casa de toda la vida. La escritura del abuelo pasó a la abuela Catalina cuando él murió, expliqué, sin dejar de mirar a Priscila. Y la abuela Catalina tenía plena facultad para disponer de sus bienes. Metí la mano en mi bolso de tela que estaba en el suelo. El sonido del cierre abriéndose pareció amplificarse en el silencio de la habitación. Saqué la carpeta roja. La puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Priscila, con un deje de nerviosismo en la voz. Esto, licenciada, es el testimonio notarial número 45.820. Abrí la carpeta y giré el documento para que quedara frente a ella. Léelo. Priscila bajó la vista. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el papel sellado. Vi el momento exacto en que leyó la cláusula primera. Su mandíbula se tensó. Su color desapareció. Esto es una broma, susurró. Lee en voz alta, por favor, ordené. La parte donde dice comprador. Priscila se quedó muda. Sus manos se aferraron al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué dice, hija?, preguntó mi padre, acercándose con dificultad. Priscila, lee. Priscila no pudo. Así que lo hice yo. Dice, vende, cede y transfiere la totalidad de la propiedad, incluyendo terreno y construcciones, a favor de la C. Nayeli Esperanza Gómez, quien adquiere la nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio para la vendedora. La vendedora era la abuela Catalina. Y como la abuela falleció hace 3 años, el usufructo se extinguió. Levanté la vista y clavé mis ojos en los de mi hermana. Soy la dueña, Priscila. Soy la única y legítima propietaria de esta casa. De la casa principal. Del jardín. Y de este anexo. Todo. Es mío. Mentira, gritó mi padre, golpeando el suelo con su bastón. Es mi casa. Yo puse los ladrillos. Mi madre nunca me haría esto. Tu madre te conocía, papá, dije, sintiendo una punzada de dolor, pero manteniéndome firme. Sabía que tienes un problema con el juego. Sabía que hace 10 años casi pierdes la casa por una deuda de póker. ¿Te acuerdas?
Mi padre se quedó helado, con la boca abierta. Mi madre lo miró, horrorizada. Efraín, ¿es cierto? Y te conocía a ti, Priscila, continué, girándome hacia mi hermana. Sabía que eras ambiciosa. Sabía que no tienes llenadera. La abuela me dijo en su lecho de muerte, Priscila vendería hasta las cenizas de su abuelo si le dieran buen precio. Por eso me la vendió a mí. Porque sabía que yo nunca los echaría a la calle. ¿Tú la manipulaste? Chilló Priscila, poniéndose de pie de un salto, tirando la silla. Aprovechaste que estaba vieja y enferma. Eso es fraude. Es abuso de confianza. Te voy a demandar, Nayeli. Te voy a meter a la cárcel. Siéntate, dije de nuevo. Esta vez mi voz fue un gruñido. No me voy a sentar. Eres una ladrona. Dije que te sientes. Golpeé la mesa con la palma de la mano. Y escuches. Porque si sales por esa puerta a buscar un abogado, te vas a encontrar con el licenciado Bernal, que está esperando mi llamada para presentar la denuncia por intento de despojo y fraude procesal contra ti. Priscila se detuvo en seco. ¿Bernal? ¿El notario? El mismo. Él redactó la escritura. Él dio fe de que la abuela estaba en perfectas facultades mentales. Hay un certificado médico adjunto, firmado por un neurólogo y un psiquiatra, fechado el mismo día de la firma. Está blindado, Priscila. No hay juez en este país que pueda anular esto. Priscila se desplomó en la silla de nuevo, como si le hubieran cortado las cuerdas. Mi madre empezó a llorar, un llanto silencioso y aterrado. ¿Entonces esta casa no es nuestra? Preguntó mamá. ¿Estamos de arrimados? No, mamá, dije, suavizando un poco el tono. Ustedes son mis padres. Nunca los llamaría arrimados. Pero legalmente, sí. Viven aquí porque yo lo permito. Porque la abuela confió en que yo los cuidaría. Me volví hacia Priscila. Ahora venía el golpe final. Pero tú, Priscila, tú tienes un problema más grande que perder un Airbnb imaginario, ¿verdad? Ella me miró con odio, pero vi el pánico detrás de ese odio. No sé de qué hablas. Hablo de la llamada con Carlos, dije tranquilamente. Hablo de los 500.000 pesos que debes en la tarjeta corporativa de tu empresa. Hablo de que planeabas hipotecar esta casa para pagar tu deuda antes de que te descubrieran y te metieran presa, por desfalco. Un grito ahogado salió de la garganta de mi madre. ¿Qué? Doña Lourdes se llevó las manos al pecho. Priscila, ¿qué está diciendo tu hermana? Priscila se puso roja como un tomate. Está inventando. Está loca. ¿Estoy inventando? Saqué mi celular. ¿Quieres que llame a tu esposo y le pregunte? ¿O prefieres que llame a tu jefe? Priscila se derrumbó. Literalmente. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de alguien que ha sido atrapado. Mamá, papá, es que, se me salió de las manos, gimió. Necesitaba mantener el nivel de vida, las colegiaturas, el coche, los viajes. Pensé que con el Airbnb recuperaría todo rápido. Solo iba a pedir un préstamo puente con la casa de garantía. ¿Ibas a hipotecar mi casa? Preguntó mi padre, con voz temblorosa. ¿La casa que construyó mi padre? ¿A mis espaldas? Era por el bien de la familia. Gritó Priscila, levantando la cara llena de rímel corrido. Si yo caigo, todos caen. Ustedes viven de mis éxitos. De lo que yo les presumo a los vecinos. Vivimos de las inyecciones de Nayeli, dijo mi padre, en voz baja. Fue como si, de repente, una venda cayera de sus ojos. Vivimos de la comida que Nayeli compra. Vivimos, miró alrededor del anexo vacío, vivimos de la paciencia de Nayeli. Se hizo un silencio espeso. Priscila lloraba. Mi madre rezaba en voz baja. Mi padre miraba el suelo. Yo me sentí extrañamente cansada. La victoria no sabía dulce. Sabía a ceniza.
Sabía a la tristeza de confirmar que mi familia estaba rota desde hacía mucho tiempo. Se acabó el tiempo, dije, cerrando la carpeta roja. Priscila, tienes 5 minutos para sacar tu camión de mi entrada. Y tienes prohibido volver a poner un pie en esta propiedad sin mi invitación expresa. Nayeli, por favor, Priscila intentó agarrar mi mano. Si no pago la tarjeta el lunes, me van a denunciar. Voy a perder mi licencia. Voy a ir a la cárcel. Ayúdame. Hipoteca la casa. Tú eres la dueña, tú puedes firmar. Te juro que te lo pago. La miré. Miré a la hermana que me había llamado fracasada. A la hermana que me había dicho no es personal. No, dije. Soy tu hermana. Gritó ella. Es sangre. No es personal, Priscila, le dije, devolviéndole su frase con la precisión de un bisturí. Son solo negocios. Y tú eres una mala inversión. Tienes un historial crediticio terrible y un riesgo de impago del 100%. Ningún banco te prestaría y yo tampoco. Papá. Dile. Suplicó ella. Mi padre levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tu hermana tiene razón, Priscila. Tú nos ibas a dejar en la calle. Ibas a arriesgar nuestro techo para pagar tus lujos. Vete. Papá. Vete. Gritó mi padre, con una fuerza que no sabía que tenía. Lárgate de aquí. Priscila se levantó, tambaleándose. Nos miró a todos con una mezcla de odio y desesperación. Agarró su bolso y salió corriendo del anexo. Escuchamos sus tacones golpear el pavimento, luego el portazo del coche, y finalmente el chirrido de las llantas alejándose a toda velocidad. El camión de mudanzas se quedó ahí parado un momento, hasta que el chofer tocó el claxon, confundido. Salí y le hice una seña para que se fuera. No había nada que mudar. Regresé al anexo. Mis padres seguían ahí, parados en medio de la habitación vacía. Parecían 2 niños perdidos. 2 ancianos que de repente se daban cuenta de lo vulnerables que eran. Nayeli, dijo mi madre, con voz quebrada. Hija, perdónanos. No quiero hablar de eso ahorita, mamá, dije. Me senté de nuevo en la silla, sintiendo que mis piernas flaqueaban. Solo quiero que entiendan una cosa. Lo que sea, hija, dijo mi padre. Las reglas van a cambiar, dije. Priscila quería que yo tuviera mentalidad de dueña. Bueno, ya la tengo. ¿Nos vas a echar? Preguntó mi padre. Era la segunda vez que lo preguntaba, pero ahora sabía que la amenaza era real. Miré a mi padre. Vi sus manos temblorosas, sus rodillas hinchadas. Vi a mi madre, con su vestido deslavado. Eran egoístas, sí. Eran ciegos, sí. Pero eran mis padres. Y la abuela Catalina no me dio la casa para vengarme, me la dio para proteger. No, dije. No los voy a echar. Tienen derecho a vivir aquí hasta el último día de sus vidas. La abuela así lo quiso y yo lo respeto. Ellos soltaron el aire, aliviados. Mi madre intentó abrazarme, pero yo levanté una mano para detenerla. Pero las cosas no van a ser igual, continué. Yo ya no voy a vivir aquí. ¿Qué? Exclamó mi madre. Pero, sí es tu casa. Es mi casa, pero no es mi hogar. No ahora. Ya firmé un contrato de arrendamiento por 1 año en un departamento cerca del hospital. Me mudo hoy. Pero, ¿quién nos va a cuidar? Preguntó mi padre. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a ver lo de mis medicinas? Ustedes, dije. Todavía pueden moverse. Todavía pueden cocinar. Y para lo que no puedan, usarán la pensión de papá. Ya no tendrán que darle dinero a Priscila para sus inversiones, así que les debería alcanzar. Pero Nayeli, te vamos a extrañar, dijo mamá, llorando. Me van a extrañar porque les sirvo, dije, con una tristeza infinita. No porque me quieran. Y necesito tiempo para sanar eso. Vendré los domingos.
Pagaré el predial y el mantenimiento mayor de la casa. Pero mi vida diaria es mía. Me levanté y tomé mi mochila. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. El taxi está por llegar. Caminé hacia la puerta, dejando a mis padres en el anexo vacío que habían querido rentar por 12.000 pesos. Ahora estaba vacío, sí, pero el costo había sido mucho más alto que el dinero. Habían pagado con la pérdida de la única hija que realmente los cuidaba. Salí al jardín. La lluvia había parado y un rayo de sol tímido se asomaba entre las nubes, iluminando los rosales de la abuela. Arranqué una rosa pequeña, blanca, y me la guardé en el bolsillo. Gracias, abuela, susurré. Cerré la reja detrás de mí y no miré atrás. Las semanas siguientes a mi partida fueron una revelación, tanto para mí como para la familia que dejé atrás. Me mudé a un departamento modesto en la colonia Doctores, a 10 minutos caminando del hospital. No tenía jardín y la vista daba a una pared de ladrillo, pero tenía algo que la casa de mis padres nunca tuvo: silencio. Un silencio bendito y reparador. Por primera vez en mi vida, mi sueldo era 100% mío. No había medicinas que comprar, no había despensa para 4 personas que surtir, no había reparaciones de plomería que pagar. Mientras yo descubría el placer de dormir 8 horas seguidas, el mundo de Priscila colapsaba con la velocidad de un edificio mal cimentado. Me enteré de los detalles a través de una tía chismosa, la tía Toña, que me llamó 2 semanas después. «Ay, mija, ¿no sabes?», me dijo con voz conspiradora. «Se armó la de San Quintín en casa de tu hermana». El marido de Priscila se enteró de la deuda. Resulta que, al no poder usar la casa de mis padres como garantía para el préstamo puente que ella planeaba, la bomba de tiempo estalló. El lunes siguiente a mi mudanza, los acreedores de la tarjeta corporativa llamaron a la oficina de Priscila. Su jefe, un hombre que no toleraba escándalos, la despidió en el acto y amenazó con denunciarla por abuso de confianza si no pagaba cada centavo. Sin trabajo y con una deuda de $500,000 respirándole en la nuca, Priscila tuvo que confesarle todo a su esposo, un contador cuadrado que odiaba las deudas. Le pidió el divorcio, mija, me contó la tía Toña. Bueno, se separaron. Él le dijo que no iba a perder su patrimonio por los delirios de grandeza de ella. Priscila tuvo que vender el coche deportivo, ese plateado tan bonito, para abonar a la deuda y evitar la cárcel. Ahora vive en un cuarto de azotea en la colonia Portales. Dicen que anda buscando trabajo de lo que sea. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de pena y validación. Priscila había jugado a la mujer de negocios con dinero que no era suyo, apostando contra su propia hermana, y había perdido todo. Por otro lado, la situación en la casa de mis padres también había cambiado drásticamente. El primer mes, mi padre me llamó 3 veces. «Hija, la lavadora hace un ruido raro», me dijo en la primera llamada. «Llama al técnico, papá». «El número está en el refrigerador», le contesté y colgué. «Hija, no encuentro mis calcetines limpios», me dijo en la segunda. «Están en el cesto sucio, papá. Tienes que lavarlos». «Usa jabón Roma, es el mejor», le contesté y colgué. «Hija, te extraño», me dijo en la tercera, con la voz quebrada. Esa vez no colgué de inmediato. Respiré hondo, sintiendo como mi corazón se estrujaba. «Yo también los extraño, papá. Pero estoy aprendiendo a quererme a mí misma. Y eso requiere distancia. Nos vemos el domingo». Cuando fui a visitarlos ese primer domingo, la casa se veía distinta. El jardín, mi orgullo, tenía las hojas secas acumuladas en las esquinas. Había polvo sobre la televisión. Mi madre se veía cansada, con el cabello sin teñir, mostrando sus raíces grises. Mi padre tenía una mancha de mole en la camisa. Se veían más viejos. Más frágiles. Nos sentamos a comer. No hubo mole poblano hecho desde cero. Comimos pollo rostizado comprado en la esquina y tortillas frías. «¿Cómo estás, hija?», preguntó mi madre, sirviéndome un vaso de refresco tibio. «Estoy bien, mamá». Me ascendieron a supervisora de turno en el hospital. Es más responsabilidad,
pero gano 2000 pesos más. ¡Qué bueno, hija! ¡Qué bueno!, dijo mi padre, asintiendo. Oye, tu hermana vino ayer. Me tensé. Ah, ¿sí? ¿Y qué quería? Vino a pedirnos dinero, dijo mi madre, bajando la voz. Quería que le prestáramos de la pensión de tu papá para pagar la renta de su cuarto. Se ve muy mal, Nayeli. Ha bajado de peso. Ya no trae las uñas arregladas. ¿Y le dieron? Pregunté. Mi padre negó con la cabeza. No tenemos, hija. Con lo que gastamos en luz, gas y comida, apenas salimos. La pensión no estira como antes. No sé cómo le hacías tú para que rindiera tanto. Sonreí para mis adentros. No era magia, era sacrificio. Era yo poniendo mi sueldo entero. Pues así son las cosas, papá. La vida cuesta. Le dijimos que no, continuó mi madre. Y se puso a gritar. Nos dijo que éramos unos malagradecidos. Que por nuestra culpa ella había perdido su oportunidad de negocio con el Airbnb. Sigue sin entender, dije, negando con la cabeza. Sigue culpando a los demás. Le dije que se fuera, dijo mi padre, irguiéndose un poco en su silla. Le dije que esta casa es propiedad de Nayeli Esperanza Gómez, y que la dueña ha prohibido su entrada si viene a causar problemas. Lo miré, sorprendida. Mi padre, el hombre que siempre había idolatrado a Priscila, finalmente estaba defendiendo mi nombre. Gracias, papá, dije. Y por primera vez en años, sentí que el agradecimiento era mutuo. Han pasado 6 meses desde que salí de esa casa con mi mochila y mi dignidad. La vida ha encontrado un nuevo equilibrio, uno más justo, aunque un poco más solitario. Ayer fui al centro comercial a comprarme unos zapatos nuevos, unos cómodos para el trabajo. Mientras pasaba frente a una tienda de ropa departamental, vi a una mujer acomodando pantalones en un estante. Llevaba un uniforme gris genérico y el cabello recogido en una coleta simple. Era Priscila. Me detuve un momento, observándola desde lejos. Se veía cansada. Sus movimientos ya no tenían esa arrogancia de dueña del mundo. Doblaba la ropa con resignación. En un momento, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, vi el destello de su antigua furia. Pero se apagó rápido, reemplazado por la vergüenza. Ella bajó la mirada y siguió doblando pantalones. No me acerqué. No había nada que decir. Ella estaba viviendo las consecuencias de sus negocios y yo estaba viviendo los beneficios de mi paciencia. Mis padres siguen viviendo en la casa. Han aprendido a sobrevivir. Han contratado a una señora que va 2 veces por semana a ayudarles con la limpieza pesada, pagándola con el dinero que antes le daban a Priscila para sus caprichos. El jardín no está tan bonito como cuando yo lo cuidaba, pero sigue vivo. Yo sigo pagando el predial y los impuestos. Sigo siendo la dueña legal. Pero he aprendido que ser dueña no significa solo tener un papel, significa tener el control de tu propia vida. A veces, cuando estoy sola en mi departamento, tomando un café en mi taza favorita y escuchando el silencio, pienso en esa frase, no es personal, son solo negocios. Priscila tenía razón. La familia también es un negocio emocional. Inviertes amor, tiempo y cuidado. Y si la otra parte solo retira fondos sin depositar nada, eventualmente la cuenta se queda en ceros y tienes que cerrar la sucursal. Yo cerré la sucursal del abuso. Y abrí la sucursal de mi propia felicidad. ¿Tengo remordimientos? A veces. A veces me gustaría ser esa familia perfecta que se reúne los domingos sin rencores. Pero luego recuerdo la carpeta roja, la voz de mi abuela y la mirada de desprecio de mi hermana, y sé que la paz que tengo ahora vale más que cualquier apariencia. El karma no es una venganza mágica del universo. El karma es simplemente el resultado acumulado de nuestras decisiones. Priscila decidió sembrar avaricia y cosechó soledad. Yo decidí sembrar lealtad hacia mi abuela y hacia mí misma, y coseché libertad. Y tú, que me estás escuchando, si estás en una situación donde te sientes invisible,
¿Dónde te sientes usado por las personas que deberían amarte? Te hago esta pregunta: ¿cuánto vale tu dignidad? ¿Estás dispuesto a seguir pagando la renta emocional de ser el tapete de tu familia? ¿O estás listo para buscar tu propia carpeta roja? A veces, el acto de amor propio más grande es decir no. Y si te dicen que eres egoísta, solo sonríe y diles: no es personal. Son solo negocios. Gracias por acompañarnos en esta historia de El Rincón del Drama Reddit. Espero que la historia de Nayeli te haya inspirado a poner límites y a valorar tu propio esfuerzo. Si te has sentido identificado, o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor comparte el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias diarias. Déjame tu comentario: ¿crees que Nayeli debió haber perdonado a su hermana al final, o hizo bien en mantener su distancia? Los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo vídeo.